Hola, nosotros somos el equipo Naranja. Este equipo está conformado por Linda Ayala, Flor Azucena, Itzel Guillén, Brenda Abigail, Juan José Miranda, Itzel Montserrat, Cristal Santiago, Luz Jovita y una servidora Anaí. Nosotros les vamos a explicar el tema 5.2, cómo hablar en público, 5.2.1, elementos de la expresión oral y corporal, y 5.2.2, características e importancia. En esta diapositiva tenemos cómo hablar en público. Presentamos 4 pasos. El primero es observar, es decir, fijarnos en la gente que se dedica a hablar en público para así nosotros saber cómo empezar o por dónde comenzar al momento de nosotros presentarnos ante un público. El segundo es imitar, es decir, copiar las técnicas que utilizan otras personas al momento de hablar en público. La tercera es práctica, es decir, que antes de presentarnos ante un público debemos de practicar lo que vamos a decir para que así al momento de presentarnos no nos equivoquemos. El 4 es identificar los errores. Debemos de hacer un análisis de cuáles son los errores más comunes que cometemos para modificarlos e ir cambiando. Técnicas para hablar en público sin nervios. Existen diferentes técnicas que nos ayudan a perfeccionar el habla ante el público, así como exponer. La primera de ellas es creer en sí mismo. Aumentar el nivel de confianza en uno mismo reflejará una imagen mucho más segura y relajada. A la vez, esto brindará confianza a las personas que nos vean o nos escuchen. Es importante estar seguro de la información que se expone, ya que la seguridad hará toda la diferencia. La segunda técnica es no juzgarse. Por lo general, el público no va a observar al orador, sino que solamente lo va a escuchar. Es importante que el lenguaje que maneje sea entendible y ligero, sin llegar a lo técnico, pero tampoco llegar a caer en lo vulgar. La tercera técnica es ignorar los nervios. Es normal sentir cierta activación del organismo como aumento del cambio rítmico, cardíaco, sudor en las manos y excitación en general. Es importante que se logren controlar los nervios, ya que este es el principal impedimento para que el tema sea entendible ante el público. Hacer ciertas actividades previas a la exposición, como respirar profundo o sacudir el cuerpo, harán que se libere tensión y por ende que los nervios logren controlarse. La cuarta técnica es aprender técnicas de respiración y relajación. En caso que los nervios incapaciten para hablar en público, se deberá de aprender técnicas de respiración. La respiración es importante ya que brindará estímulos al cuerpo para saber que todo está bajo control. De esta forma el cuerpo logra relajarse. La quinta técnica es imaginar. Cuando se habla en público, el cerebro no interpreta esta situación como totalmente nueva, porque para él ya ha sucedido, aunque sea en la imaginación. Tener pensamientos positivos acerca de los resultados de la exposición es también una forma de planear. De esta forma, la mente ya sabrá qué hacer en caso de cualquier situación inesperada suceda. Tal es el caso de los actores de teatro, que ensayan y ensayan su obra para cubrir cualquier imprevisto, a la vez de que perfeccionan sus diálogos y su actuación. La técnica 6 es disminuir el tema. Conocer a fondo el tema, exponer todas las bases para un buen discurso. Se dice que las personas no logran contener sus nervios porque no saben claramente de la información que se está dando y tienen miedo a las críticas. El estudiar bien la información brindará una mayor confianza en sí mismo y permitirá que el tema sea explicado claramente. A su vez, el expositor mantendrá la confianza para responder las preguntas que lleguen a surgir del tema. La técnica 7 se refiere a tener claro el objetivo. Tener claro el objetivo de la charla para tener un buen punto de referencia presente en todo momento. Conocer y tener en claro por qué se está hablando de ese tema, qué propósito tiene y en qué beneficiará, brinda un incentivo para el expositor, ya que éste tendrá claro que sus palabras servirán para un receptor y que éste se quedará con ellas para aprender algo nuevo. La técnica número 8 se refiere a conocer a la audiencia, saber las características del público a quien irá dirigida la charla. No es lo mismo explicar un tema para universitarios que para niños de primaria.
Por esta razón se deben de crear ciertos estímulos que hagan que las personas que escuchan al expositor presten toda la atención y que además los atraiga y envuelva en el tema. Esto puede hacerse con elementos audiovisuales o ejercicios lúdicos que motiven su atracción. Preparar un discurso es la técnica número 9. Es primordial preparar un buen discurso, qué decir y cómo decirlo. Un discurso claro y sin rodeos es la mejor opción. Por lo general, estos suelen ser largos, pero se recomienda un discurso pequeño que sea fácil de memorizar. Técnica 10. Generar interés. La generación de interés se logra de varias formas. Una de ellas es contar historias personales que puedan introducir al tema. Esto depende claramente de cada expositor. La técnica número 11 se refiere a utilizar juegos de palabras. Utilizar ciertas palabras con sentido doble ayuda a generar conexiones de memorización. Esto funciona tanto en el público como en el expositor. La técnica 12 es proporcionar datos sorprendentes. Contar historias reales con eventos difíciles de creer siempre hará que el público se interese. Esto por lo general suelen usarlo los vendedores de productos para bajar de peso, ya que sobreexageran los resultados de sus consumidores para generar cierto grado de interés en el público. La técnica número 13 es utilizar ejemplos o contenido visual. Es una manera de ofrecer la información de forma diferente y atractiva. Puede bastar con tan solo una presentación en diapositivas bien elaborada, con poco texto, colorida y muy visual para lograr y atraer al público. Técnica número 14. Tener la simpatía del público para que el discurso tenga éxito. Esto depende de cada expositor, ya que cada quien tiene su humor y su forma de ser y de exponer. Asimismo, el expositor debe de hacer un esfuerzo para caerle bien al público y que éste se sienta cómodo con él. Técnica número 15. Ser natural. Se recomienda optar por la sencillez, la facilidad y la claridad, sin llegar a caer, por supuesto, en la vulgaridad. Es necesario que el idioma que se maneje en esta situación sea muy cotidiano, para que la gente llegue a entender y comprender lo que se quiere explicar. La técnica número 16 es utilizar el humor. Este permite amenizar el discurso y conectar con la audiencia. Contar un chiste ligero referente al tema siempre romperá el hielo y hará que la tensión se rompa completamente. Y finalmente, la técnica número 17, que es hacer un correcto uso del silencio. Una pausa en el discurso para dejar un espacio a la audiencia. En este espacio, la audiencia puede aplaudir, hacer preguntas o reflexionar acerca del tema, todo dependiendo de cómo sean las palabras del expositor y qué tanto espacio se dé entre cada texto. Todas estas técnicas maximizan la capacidad de comunicar ideas al expositor. Es posible que algunas personas no hagan uso de todas, sin embargo, el apoyarse en ellas generará un ambiente de más confianza tanto al público como al orador. Hola, yo les voy a hablar un poquito acerca de los trucos que debemos de tener en cuenta al hablar en público. Uno de ellos es la ley de primacia o la ley de descendencia. Este ocurre al momento de nosotros presentarnos ante la audiencia. Y el otro, la ley de descendencia, es en cuanto nosotros nos despedimos o cómo nos despedimos del público. Es decir, si captamos nuestra atención y el impacto que tenemos sobre de ellos. El otro es las expresiones verbales y no verbales. Las verbales es el conocimiento que tenemos del tema, en cómo nos desenvolvemos en el escenario. Y la no verbal son todos aquellos movimientos o expresiones que hacemos con la cara o con el cuerpo, es decir, pues nuestros gestos, nuestros movimientos con las manos o incluso con nuestros movimientos con los pies. Además, también les voy a hablar un poquito acerca de las cosas que debemos de evitar al hablar en público. Es decir, debemos de evitar la típica frase de decir, yo no soy bueno hablando en público. Que no sea, o la referencia de que no sepamos
del tema o que digamos que no somos expertos o no tenemos la experiencia al hablar en público. Es otra de las cosas que debemos evitar y que son vitales para una presentación es evitar las excusas, es decir, debemos evitar decir o excusarnos en que el material no es bueno para la presentación, que el sonido no es adecuado para la presentación. Todos estos factores no debemos de usarlos de excusa para decir que nuestra presentación fue mala o fue buena. Elementos de la expresión oral y verbal. Comencemos con algo simple. La expresión oral es todo aquello de un discurso oral que nosotros decimos. Es un instrumento en cual nos comunicamos de una manera efectiva, hacer llegar nuestro mensaje claro. Y es que abarca más allá de un dominio de palabras, abarca más allá del discurso que queremos decir, que queremos transmitir y llevar a cabo. Debe de ser entendible. Los aspectos a considerar en una buena expresión oral son los siguientes, que es la voz. Con ella se determinan muchísimas cosas, ya que en cómo hablamos, tu auditorio muestra en cómo te sientes, cómo expresas tu mensaje, tu postura, mirada, y nos vamos con la dirección. Saber que tienes un dominio de tu pronunciación, de saber qué es lo que quieres llegar a transmitir. La estructura de mensaje. No podemos ir por la vida preparando todo lo que vamos a decir, pero no debemos de improvisar, debemos de conocer el tema. Un ejemplo es cuando un expositor se para enfrente. Tiene que saber el tema a conocer, no simplemente se va a parar y hablar de cosas que no conoce. La fluidez debe de ser de manera continua, saber que es algo que tú conoces, que tú dominas, que no te cuesta trabajo entender. De ello va el volumen, que ser escuchado ante todos, una intensidad de voz clara, fuerte y entendible. Tu ritmo, claridad, cómo te expresas en tu forma debe de ser precisa. Tu coherencia, por último, que es expresar de manera, pues de manera continua, que tenga una lógica todo, unir lo que hablas con tu información. Las cualidades de la expresión oral tenemos 9. Empezamos con la dirección. ¿Qué es lo que vas a transmitir? ¿Qué mensaje quieres llegar a que todo tu auditorio conozca? Es una pregunta fundamental en esta parte. La fluidez es utilizar palabras de manera natural y continua. Saber que no solamente vas a improvisar, es seguir con tu tema, es darle vida, vaya. El volumen, como lo mencioné anteriormente, debe de ser escuchado y una voz que sea entendible. Tu ritmo, la claridad es ser preciso, es ser claro, no darle vueltas al asunto, sino llegar a tu objetivo, a qué quieres transmitir y que las personas sepan qué es tu idea, qué es tu objetivo final. La coherencia, pues, es unir las ideas de manera entendible. Emotividad es, ser, es convencer a las personas de lo que tú quieres hacer. No simplemente parar y decir todo, sino ser entendible, ser escuchado, pero que te crean, que sepan que tú hablas con mucha seguridad y lo que dices es bueno, es algo que les interesa, es un tema
importante. Los movimientos corporales tienen un gran significado, puesto que de ahí las personas reflejan si están nerviosos, si están seguros, si algo les incomoda. Tan solo en la mirada nos damos cuenta de que estás nervioso o estás seguro de tu tema, y tu vocabulario debe de ser entendible. Con esto finalizamos. Pues yo considero que ponerlas en práctica cuesta muchísimo trabajo, pero es algo que debemos de realizar. Son aspectos a considerar muy importantes. Características e importancia de la expresión oral. Primeramente, esta tiene fluidez, por lo que cada palabra que se expresa debe de ser de forma natural. Posee ritmo, ya que esto es la armonía y acentuación del lenguaje que nosotros le demos al tema que estemos dando a conocer. Presenta coherencia, es decir, debemos expresar de forma clara y ordenada todas las ideas e información que queremos dar a conocer. En la expresión oral también se muestran diferentes movimientos corporales, es decir, pues al momento de nosotros estar al frente de un auditorio, el realizar algún movimiento corporal de tal manera crea confianza en nosotros mismos para de esta manera ser más claros en las ideas que queremos expresar. También dice que tiene dicción, pues se deben pronunciar de forma clara las palabras o lo que queremos dar a conocer para que nuestro auditorio nos pueda comprender de la mejor manera posible. También dice que el hablante utiliza el volumen en expresión oral, es decir, en un volumen alto o bajo de tal manera que nosotros queremos transmitir el mensaje. También debe darse en forma clara y precisa cada una de las ideas o pensamientos que queremos expresar. Tiene un amplio vocabulario, es decir, encontrar aquellas palabras claras y que puedan ser de mejor entendimiento para nuestro auditorio. Y por último, es activa y expresa sentimientos, es decir, que busca sensibilizar o persuadir al auditorio, la persona que esté al frente expresando dicho tema. ¿Para qué nos sirve la comunicación oral? Como sabemos, es fundamental para la correcta interacción con la sociedad, ya que nos permite comunicar los pensamientos e ideas. Esto se logra mediante la interacción de un emisor y un receptor. Como sabemos, el emisor es el que emite el mensaje y el receptor es el que lo recibe, siendo así capaces de poder comunicarnos con otras personas para satisfacer nuestras necesidades y poder comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Importancia de la expresión oral. La expresión oral es de suma importancia, ya que por medio de ella nos comunicamos y esto lo hacemos desde que somos niños. Lo adquirimos de una forma natural y lo vamos perfeccionando con el paso del tiempo. Asimismo, es la base para poder comunicarnos dentro de una sociedad. Esta se encarga de poder transmitir un mensaje de una forma concisa, clara y ordenada. ¿Qué es la expresión corporal? Es una disciplina que nos permite expresar nuestras emociones a través del lenguaje corporal. Estas expresiones corporales abarcan un conjunto de comportamientos que nos permiten traducir situaciones emocionales o psíquicas. Características de la expresión corporal. La expresión corporal abarca las emociones, sentidos y movimientos que realizamos al momento de expresarnos. 2. Permite la expresión de una emoción y le da sentido a través de los movimientos que realizamos al momento de comunicarnos. 3. Los sentidos son explotados. Un ejemplo de estos es la intención de la mirada y el tono de voz al momento de la expresión. 4. Movimiento del cuerpo a la hora de manifestar lo que se quiere transmitir a las demás personas. Continuando con la importancia, sabemos que se le atribuye gran importancia a lo que es la comunicación verbal y se deja de lado gran parte de las expresiones corporales. Sin embargo, la expresión corporal posee una gran importancia tanto en la vida privada como en el ambiente profesional. Esto porque es fundamental en el desarrollo de una comunicación efectiva y por lo tanto genera también relaciones sociables más positivas. Cuando nosotros
desarrollamos la capacidad de expresarnos corporalmente como se debe, pues vamos a ser más conscientes de los objetivos que tenemos, además de que se puede empatizar mejor con la gente y no se genera ningún malentendido, y así pues genera un ambiente de confianza y simpatía con la otra persona. Con un lenguaje los 10 primordiales. Entre ellos se destaca el favorecimiento de los procesos de comunicación, el estímulo y desarrollo de nuestra creatividad y de nuestra imaginación, el trabajar y coordinar nuestro ritmo interior y el ritmo propuesto de una fuente exterior, es decir, del ambiente o del público en el que estemos hablando, el desarrollar la percepción, la observación y la escucha de los oyentes y de nosotros mismos. También el desarrollar la espontaneidad y una actitud desinhibida para sentirnos más a gusto en donde estemos. Otro de ellos es mejorar la comunicación a partir del lenguaje no verbal. También se fomenta el crecimiento personal a nivel interior. Y una actitud reflexiva permite que nuestro yo interior se sienta mucho más a gusto. Otro de ellos es que exterioriza las emociones de nuestro cuerpo junto con nuestros movimientos, nuestros ademanes y lo que proyectemos hacia el público. Otro de ellos es que estimula el crecimiento personal y la comunicación interpersonal. Nos hace sentir seguros con nosotros mismos y con las demás personas. Y por último es que favorece la aceptación y la valoración de la imagen corporal de nosotros mismos.